Uno de los grandes temas de esta jornada es el documento que publicó ayer Patricia Bullrich como representante de Juntos por el Cambio y en relación a las propuestas de cara a las elecciones del mes de octubre. Vamos a analizar justamente los títulos más destacados de este documento con Salvador Vitelli. Él es economista y analista financiero y ya está conectado con nosotros. Salvador, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo te va? Buen día, gracias por la invitación. Bueno, 3 lineamientos generales dentro de este documento: el reordenamiento de la economía, la reforma del Estado y la liberación de la producción enmarcadas en estas propuestas. Empecemos a analizar las más distintivas, si te parece. Bueno, perfecto. A ver, lo que atañe a la materia en la que veo es sobre todo en la parte económica y qué es lo que iba a suceder, y esto acompañado también con las declaraciones de Carlos Melconian el día previo a la noche, en un programa de streaming, donde, bueno, se comentaba qué es lo que iba a hacer. Vamos por partes. En aspectos cambiarios, todo apuntaría a de que va a haber un desdoblamiento, ¿sí? Pero no necesariamente habrá una unificación, ¿verdad? Estos son conceptos antagónicos. Y significa de que vamos a tener probablemente un tipo de cambio para exportaciones, incluso importaciones, y otro tipo de cambio financiero donde allí la población accederá libremente. Por eso aquí la diferencia es radical en términos de si va a haber cepo, parecería de que no, sí, pero en definitiva sí va a haber desdoblamiento. Entonces, allí ya tenemos un esquema crucial de lo que puede llegar a pasar también y plantea dudas sobre la deuda en pesos. Bueno, también sí. Es muy interesante esto que planteas, ¿no? Porque la posibilidad de levantar un cepo con valores distintos ya lo convierte en sí mismo en una contradicción y en una dificultad, ¿no? Para ver con qué criterio se reordenan esos valores. ¿No te parece eso a vos, Salvador? Bueno, allí el problema que tenés, primero, la historia nos dice que los desdoblamientos que hemos tenido no han salido de manera exitosa. Primero porque llega un momento en donde tenés que tener reservas para poder aguantar el desdoblamiento, claro, porque la plaza en dólares oficiales se comienza a secar, que es un poco lo que está pasando hoy. En definitiva, nadie quiere vender a dólar oficial porque no es ese el valor del dólar, o por lo menos así parece. Entonces, para aguantar ese desdoblamiento uno tiene que tener mínimo reservas. Justamente es lo que no tenemos. Entonces, allí ya tenés un problema de entrada. En la no unificación, probablemente el tipo de cambio financiero se vaya a disparar por el hecho de que no vas a tener de manera de bancarlo. Y si te vas a querer salir a intervenir, te vas a quedar sin reservas más rápido de lo que ya estamos. Y además van a tener que ser muy contundentes en lo fiscal, que esto yo lo que quería hacer hincapié, y que me parece que no lo están siendo por el hecho de que hoy en día lo que está, o por lo menos dicho en la demanda implícita social, es que necesitamos ir a una convergencia fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Empezar a gastar menos o igual de lo que ingresa. Por ahora parecería de que ese plan, si bien está expuesto en las filminas, escuchándolo a Melconian, me parece que el plan que tienen es algo más light, lo cual puede llegar a retomar ideas parecidas a las de 2015, donde lo fiscal fue algo más débil, y bueno, luego tuvimos una crisis fenomenal a partir de finales de 2017-2018. Sí, se habla de este déficit cero que vos mencionabas recién, inmediato, y se habla también de sacar las retenciones, ¿no? Ir hacia un esquema que proponga un 0% de retenciones al sector del campo. ¿Cómo se combinan esos dos factores para poder llevarlo a cabo, en materia de políticas estatales? Bueno, justamente allí es donde planteo la duda. No me queda realmente claro de que ese meta de déficit cero, qué tan inmediato es. Claro. Primero por las declaraciones y segundo por lo que estás mencionando. En lo que respecta a la quita de retenciones, en realidad llamados derechos de exportación, se habla de que lo van a bajar en lo que son de productos de economía regionales, no así al grueso, y que es el fruto de la gran recaudación en términos de derechos de exportación, sí, que tiene para soja, maíz, trigo. Eso no está puesto, por lo menos en el corto plazo, bajarlo, que tiene lógica, pero al mismo tiempo, bueno, representa una demanda insatisfecha de un sector que está planteando hace 20 años que pagamos derecho de exportación, necesitamos no pagarlo una vez. Y bueno, es un reclamo también que es válido. Bueno, ahí nos estamos metiendo en otro tema, que es de dónde se haría el ajuste, ¿no? Ya sí lo que planteaban era la eliminación de la mitad de los ministerios, sin tampoco demasiadas especificaciones respecto a eso, y también el control, por ejemplo, de los empleados públicos y lo que pasaría en el caso de un eventual gobierno con Aerolíneas Argentinas.
Bueno, allí hay varios puntos controversiales con respecto al plan de bajarle el gasto, sobre todo, pero si uno mira los números, allí está la verdad. Y en definitiva, si uno mira el déficit de empresas, junto incluso, si querés, sumemos obra pública, sumemos transferencia a las provincias, sumemos también alguna revisación de subsidios y también de costo de política, Sí. se está llegando a los 4 puntos del producto. No son por ahora números que sean por lo menos esperanzadores en términos de llegar al déficit, porque probablemente ahora, junto con el financiero, 2023 vaya a cerrar en el 5,5% del producto. Y esto suponiendo recortes en las partidas bastante interesantes. Claro. Entonces, primero, veamos números, veamos qué partidas vamos a tocar y allí vemos realmente cómo va a ser ese déficit, porque en definitiva hasta ahora son slogans, son campañas, pero Sí. aún no tenemos números de cómo lo van a hacer. Bueno, siendo textuales, lo que dicen respecto a las retenciones, que es un tema que aquí tratamos mucho, es la eliminación inmediata de las producciones regionales. Decime si esto no es incluso lo que puso en vigencia Sergio Massa, ¿no? A partir del 1 de septiembre, que las economías regionales no paguen, no muchas retenciones, que recordemos que además no son muchas, y después ir hacia un mecanismo ¿no? que lleve a todos los otros sectores a no pagar las retenciones, que es un tema, digo, que se conversó de todos modos, lo hicieron los otros 2 candidatos con el sector. Bueno, es justamente eso de que a mí me quedan mis dudas, sinceramente, con respecto al recorte en materia de tributos, Sí. de que eso en definitiva es muy bajo lo que se recauda en términos de productos de economías regionales. Lógicamente, lo mejor sería que no estén, y está correcto que así no estén, pero en definitiva termina siendo más un eslogan que en el impacto que tiene fiscalmente hacer eso, que en el impacto real está en los derechos de exportación que paga Sí. maní, soja, maíz, trigo, que aquí nada se está hablando, y me parece que se va a optar por un gradualismo, que también es lógico, porque en definitiva hay mucho gasto que hay que revisarlo correctamente para ver cómo se reduce, pero a ver, lo que es productos regionales, que como bien comentás, ya el mismo ministro actual Sí. había comentado de reducirlos, me parece que es un eslogan que es viejo y que no tiene demasiados impactos fiscales. ¿Te parece que termina quedando claro? Porque digo, sí, están claros los títulos de las políticas, pero nos restan detalles de ver cómo va a quedar, ¿no? Por ejemplo, el equilibrio fiscal en relación a esas medidas que se tomarían. Bueno, voy a eliminar esto de forma progresiva. No se dice, por ejemplo, cómo se va a compensar mientras tanto, ¿no? O en el caso de Aerolíneas Argentinas vamos a ir hacia una eliminación del subsidio de forma progresiva. No se dice tampoco cómo se va a llevar a cabo. Es lo que nos está faltando de todos los candidatos, ¿no te parece? Bueno, justamente lo que nos falta, y en eso sí hincapié anteriormente, nos falta poder hacer números en base a las propuestas que están largando no solo el espacio de Juntos por el Cambio, sino Sí. todos los candidatos en sí mismos, porque en definitiva allí está la verdad, en los números está la verdad, y debemos hacerlos, porque en definitiva si no quedan en el eslogan de campaña. Y además, lo importante de esto es que debemos entrar a una nueva gestión con una meta fiscal que sea contundente, que sea creíble y además que tenga una convergencia hacia un déficit cero, muy importante, porque si no nos vamos posiblemente a adentrar en un problema aún peor del que ya estamos. Entonces me parece Claro. que esto es muy importante recalcarlo, de que en el gobierno entrante no puede entrar siendo tibio en lo fiscal, porque en definitiva ya vimos el plan que envió Massa y el tumulto y el revuelo que tuvo el mercado, y eso en costos fiscales no es tanto. Imaginémonos ya de entrada ser algo débiles en lo fiscal. Bueno, como en cualquier materia de negociación, uno no puede entrar débil a eso, tiene que entrar fuerte y consolidado. Sigue habiendo algunas contradicciones. Por ejemplo, ¿no? Esto dentro de la política económica, que la economía esté basada en reglas iguales, pero en el mismo apartado un régimen impositivo diferencial para las pymes, ¿no? Entonces digo, ahí realmente todavía sigue sin quedar claro algunos puntos en particular. Todos los sectores, más allá de que obviamente las pymes no tienen la misma lógica que una gran empresa, pero de todos modos hay contradicciones en este programa. Te quiero preguntar antes de despedirte, Salvador, por las declaraciones recientes de Javier Milei, la posibilidad de llevar a cabo la dolarización con un dólar de referencia a 730 pesos, como lo marca, ¿no? El contado con liqui. Salieron, ¿no?, a cruzarlo de todos lados. ¿Qué pensás vos de esa cifra? Bueno, yo creo, en base a las declaraciones, que si bien uno puede estar de acuerdo o no con la dolarización, yo creo que son declaraciones que en definitiva el precio hoy del contado con liquidación no es en definitiva de mercado. Sí, es un precio en el cual se puede acceder o no a algunos
agentes económicos, pero no es de mercado, porque en definitiva tenés cepo, tenés restricciones, tenés intervención. Entonces, ¿hasta qué punto ese precio es válido? Bueno, yo creo la verdad de que no digo que sea mayor o que sea inferior, solamente que no es válido. Y además, en términos de dólares que debemos recurrir para rescatar no solamente la base monetaria, sino también al M1, que se llama técnicamente, e incluso al M2, si se quisiese tener una mejor cobertura de depósitos, es muy amplio. Entonces el problema allí es de dónde se va a obtener los dólares. Hay diferentes planes, uno de los que suena con mayor fuerza es el de Ocampo y Kachanowski, que bueno, tiene su cierta complejidad, hay que estudiarlo, pero sí. Sin embargo, me parece que hay que ser claro con respecto a las consecuencias, tanto buenas, favorables, como también pesimistas para la economía argentina en el caso de una dolarización, donde, bueno, sería reconocer toda la economía un tipo de cambio paralelo que en definitiva, y hemos visto, la evidencia empírica también lo dice, que no todos los precios en la economía están a dólar oficial. Alimentos, combustibles, por ejemplo, están fuertemente ligados a dólar oficial. Entonces tendríamos allí un desfasaje de precios bastante interesante. Salvador, gracias.